En Colombia, durante los últimos años, los sectores LGBTIQ han concentrado su agenda política en impulsar reformas de carácter trans, especialmente a través de proyectos de ley. El primero, conocido como la Iniciativa contra las Terapias de Conversión, formalmente llamadas ECOSIEC, ha sido presentado en 3 ocasiones. Aunque no se presenta como una medida para prohibir dichas prácticas, opositores señalan que incluyen disposiciones para permitir el cambio de sexo en menores de edad y sancionar a quienes discrepen de esta visión. En junio de 2024, tras una fuerte movilización social y más de 200.000 firmas, el proyecto fue archivado. En paralelo, se presentó la Ley Integral Trans, elaborada con la participación de más de 1.300 personas del colectivo trans y respaldada por el gobierno de Gustavo Petro. El texto propone medidas amplias en salud, educación, trabajo y vivienda, además de garantizar el acceso gratuito a cambios de nombre y sexo, terapias hormonales y cirugías de adecuación corporal. Uno de sus puntos más controvertidos es la atención médica integral para personas trans sin restricción de edad, abarcando también a niños y adolescentes. ¿Qué opina usted sobre la agenda de las infancias trans aquí en Colombia? Bueno, es una agenda profundamente ideológica que no tiene, por supuesto, base científica, pero que entre otras cosas ataca a nuestros niños, su inocencia, que es de mucho cuidado, que la verdad es preocupante lo que sucede hoy en Colombia alrededor de esto y tenemos que hacer algo para prohibir esto, que esto no puede pasar en Colombia. Senador, nosotros estamos aquí en Colombia hace un par de días haciendo un documental, recopilando información sobre la agenda trans, específicamente la agenda trans en las infancias de Colombia, en los niños de Colombia. ¿Cuál considera que es el papel del Congreso en este tema? No, pues, a ver, nuestra jurisprudencia y todo el marco normativo que tenemos acá en Colombia es para proteger los derechos prevalentes de nuestros niños, es hacia ellos. La protección hacia ellos no debe ser desde el Estado directamente, primero en la tutela con los padres, claro. Hay que tener eso claro. Y segundo, el Estado entra a ser subsidiario, apoyar, ciertamente, pero nosotros como congresistas debemos estar ahí. Primero, estar muy atentos, ¿sí?, a hacer cumplir el marco normativo, ¿sí?, y toda la jurisprudencia. Y segundo, hemos estado haciendo campañas ciertamente porque con nuestros hijos no se pueden meter. Tenemos un problema en mi país y quiero contarles a ustedes que en Colombia tenemos una Corte Constitucional, que es una corte que es garantista de los derechos y las libertades. Sin embargo, ha sido excesiva en esa garantía de las libertades. Y en el caso puntual de las infancias trans, la Corte ha proferido, los fallos que ha proferido en un caso particular los están convirtiendo en un fundamento general y se están produciendo o expidiendo por parte del Gobierno Nacional a través de las entidades, Supersalud, Ministerio de Salud, directrices y lineamientos en las cuales esas medidas que era para un caso particular se están convirtiendo en una norma general que permite a los niños sin ningún control empezar a experimentar y empezar a exigir unos cambios y unas situaciones que afectan el curso, el desarrollo biológico de la niñez. Entonces es peligrosísimo. Si no se involucran los padres, si no hay una participación, no se involucran realmente en este tipo de procesos, pues las voces minoritarias ganan. No cabe duda de que la Colombia que soñamos, una nación reconciliada, justa y con futuro, depende hoy en gran parte de cómo cuidamos y protegemos a nuestros niños. Vivimos en un país que ha cargado con décadas de violencia, desigualdad y corrupción, pero hoy enfrentamos una amenaza diferente. Ideologías que bajo un disfraz de amor e inclusión están penetrando los sectores más vulnerables y sembrando confusión en los corazones más inocentes. Esta vez, el ataque no es con armas, sino con mentiras que buscan moldear la mente de quienes aún no tienen la capacidad de defenderse. Un mensaje para la Fundación Santa Fe, un mensaje para la Clínica El Valle de Lili, un mensaje para Profamilia. Hasta el último día nos vamos a encargar que ustedes no toquen un niño. La dignidad humana no es los fármacos, eso no es dignidad humana. Dignidad humana es defender sus vidas y ahí los acompaño. Pero con los niños, Fundación Valle de Lili, Fundación Santa Fe, no se metan. Desde el año 2000 han empezado a surgir diferentes organizaciones pro LGBT.
para promover toda esta agenda de forma más directa. En el 2004 nace Colombia Diversa, es la organización LGBTIQ+, más conocida del país, y era muy conocida porque habían dos actores políticos o dos actoras políticas que todos conocemos, una Claudia López, que fue gran aliada, exalcaldesa de Bogotá y actual candidata a la presidencia de Colombia, y su esposa, Angélica Lozano, actual congresista de la República, quienes apoyaron mucho esta organización. Esta organización como tal ha sido de las primeras que se puso a litigar en la Corte para promover toda esta agenda de las mal llamadas infancias trans. Se casan la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, y la senadora Angélica Lozano. Sin lugar a dudas, un enlace que despierta el interés de los ciudadanos. Pero ¿qué tan común son las uniones entre parejas del mismo sexo? El Partido Verde dio a conocer el resultado de la encuesta para elegir su candidato único que los representará en las elecciones presidenciales de 2018. La senadora Claudia López fue elegida como la candidata presidencial. En algún momento yo invito a Agustín Laje a dar una conferencia aquí en Bogotá, y el tema que él toca o su conferencia se basó mucho en infancias trans. Ellos en primer lugar te dicen: tu realidad, tu identidad depende de tu autopercepción, no de tu cuerpo. Tu autopercepción es lo que determina tu identidad. Muy bien, paso a autopercibirme mujer. Mi cuerpo sigue igual. Ah, bueno, es que en verdad sí vamos a tener que modificar tu cuerpo. Naturalmente nacemos hombres o mujer. Es la cultura basada en la ideología de género la que está fabricando industrialmente niños trans. Él mostraba cómo en el mundo estoy avanzando, procesos de transición de menores, una serie de temas que a mí me impactan demasiado. Yo dije, hay que hacer un proyecto de ley para frenar esto en Colombia. Cuando ya está listo el proyecto de ley, tenemos una estructura bastante avanzada, se radica el proyecto de ley y previo a esa radicación me invitan a otro medio de comunicación, Blue Radio, muy conocido en Colombia, me ponen a debatir con la mamá de un niño trans. Yo llegué a la entrevista sin saber que me iban a poner a debatir con la mamá de un niño trans, no tenía ni la menor idea. Sí, Luna inicia desde que empezó a hablar, ¿cierto? A los 2 años Luna siempre se manifestó de que era una niña. Lo que yo hablaba y lo que yo siempre he dicho es que nosotros como adultos siempre invalidamos la voz de estos niños, de nuestras niñas, ¿cierto? Y está ese adultocentrismo, el no creer. Te voy a confesar algo, yo en ese punto no sabía que eso estaba pasando en Colombia. Y la gente no sabía que eso estaba pasando en Colombia. Tiempo después, ponle unos 15 días, empezamos junto con una senadora de Colombia a enviar unos derechos de petición al Ministerio de Salud de Colombia, y como a la semana nos responden, y ahí empezamos a darnos cuenta que hay muchas clínicas en Colombia que estaban hormonizando y aplicando bloqueadores de pubertad a menores de edad. Bueno, en Colombia esto realmente arranca o empieza por allá en el año 82 con un caso experimental sobre la historia de un bebecito que a los 6 meses un perro muerde sus genitales, y la decisión del médico, específicamente del médico Bernardo Ochoa, al que se le llama el padre de la cirugía pediátrica en Colombia, lo que dice es que a este bebé había que curarlo, y la forma de curarlo era hacerle una vaginoplastia. O sea, un bebé hombre lo que terminan haciendo es convertirlo en mujer. Y la institución que debería proteger a los niños, el ICBF, es cómplice de esto. Y junto con la Clínica San Vicente de Paúl, con el médico Bernardo Ochoa, transforman a este bebé en una mujer. Y dan la orden a algunas fundaciones que lo iban a cuidar de que por favor lo criaran como una niña. Supuestamente para salvarlo y curarlo, no solo de las heridas físicas, sino también de las secuelas emocionales que, según sus tratantes, podrían surgir de crecer con un cuerpo mutilado en un entorno incapaz de comprender la diferencia y el trauma. Los médicos, si es que aún merecen ser llamados así, reconocen que se trataba de un procedimiento experimental, un pequeño inocente tratado como aquellas ratas de laboratorio, como si la vida humana fuera un simple objeto de prueba. Al bebé de Antioquia le hicieron una intervención que no solo fue física, sino ideológica y sistemática. A raíz de su caso, se firmó la sentencia T477, la cual prohíbe intervenciones irreversibles sin consentimiento de los menores de edad, estableciendo que la identidad de género es parte de la dignidad humana.
Cuando uno lee la sentencia de la Corte, que es la 477 de 1995, claramente dice que este médico estaba haciendo un proceso experimental. Y eso realmente es lo que duele. Y ahí comienza todo. Pero otra cosa aún más aberrante, y es que El Tiempo, que es un medio muy conocido acá, saca una cifra de esa clínica. Y es que casos similares se han practicado cerca de 380 veces, al menos hasta el año 95. Y esto nadie lo sabe porque es que lo saben ocultar. De allá a la fecha han incrementado y ahora lo disfrazan de libre desarrollo de la personalidad o lo disfrazan del bienestar supremo del niño, algo que es totalmente tergiversado. El ICBF, este mismo que experimentó con este bebé, hoy está en el peor escándalo por haber permitido que violaran y abusaran cerca de 15 menores de edad. Este caso pionero ahora protege desde la Corte la autonomía personal de los menores frente a procedimientos médicos forzados. Una batalla había sido ganada, pero la guerra no había acabado y nuevos depredadores venían al acecho. Llevamos ya varios años investigando y analizando este fenómeno a nivel global. Y si bien el movimiento transexual ya se gestaba en las sombras desde la revolución sexual, fue a partir de la década del 2010 que consolidó su fuerza al ser incorporado oficialmente en las agendas internacionales. Organizaciones como la ONU, la OMS y diversos organismos de derechos humanos comenzaron a reconocer la identidad de género como un derecho humano fundamental. Instituciones de ciencia y de medicina que siempre han tenido reconocimiento y han gozado de una gran confianza, ahora se han puesto al servicio de una agenda que sostiene que el sexo biológico no define tu identidad sexual, sino que esto lo hace tu autopercepción. La lucha contra la discriminación y la violencia es válida y legítima, pero amigos, negar la biología más básica tiene consecuencias graves. Y lo hemos visto desde competencias escolares hasta los Juegos Olímpicos. Las mujeres han sido desplazadas y puestas en riesgo por forzar la inclusión de hombres transexuales en categorías femeninas. Y aquí surge la gran pregunta. Si el sexo biológico no significa nada y todo depende de la autopercepción, entonces, ¿en dónde está el límite? ¿Qué impediría que un hombre con malas intenciones, alegando sentirse mujer, entre al baño de tus hijas? No es cierto que esto no esté pasando en Colombia, pero lo primero que quiero denunciar es que existen intereses económicos detrás de la práctica de este tipo de actividades en menores de edad. Únicamente para el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, sin contar que a nivel global estos procedimientos se realizan en muchas más personas. El mercado de cirugías de reasignación de sexo en este momento y los demás tratamientos asociados asciende a 2.1 billones de dólares. El 78% de las personas que participan en estos procesos son menores de 7 años. La tasa de crecimiento de este mercado estima que para el año 2030 será un mercado de entre 3 y 6 billones de dólares. Este mercado representa a este día el 7% del mercado de cirugías cosméticas en el mundo. Todas estas organizaciones y sobre todo el negocio farmacéutico, al ver que empiezan a fracasar en Europa, empiezan a hacer un gran lobby y una presión en América Latina, y Colombia es el principal país donde este lobby lo estamos viendo. Y la realidad es que no nos damos cuenta del poder que tienen los medios, el entretenimiento y las redes sociales, ni de las agendas y cambios culturales para manipular y moldear la mente de los niños y jóvenes. No nos damos cuenta hasta que nos topamos con casos reales. Esta historia inicia en el año 2017, cuando la joven, para ese momento que tenía 15 años de edad, manifiesta estar viviendo difíciles momentos con su salud mental, episodios de depresión, de ansiedad, porque precisamente no se sentía identificada del todo ni cómoda con su género y su aspecto físico. Pedro Contreras es el representante de Laura, la joven de 23 años de edad que denuncia haber sido sometida a un proceso de transición de género, guiada por un equipo médico de la Fundación Valle de Lili en Cali. Este tratamiento, según la defensa, inició sin ningún consentimiento informado o autorizaciones previas que el centro médico debía solicitar. La historia comienza con un abuso sufrido cuando estaba en una edad pues muy temprana, entre 5 y 7 años, y ella crece entonces con miedo a ser mujer.
Alegan ante la justicia que los especialistas del centro hospitalario le habrían entregado un diagnóstico apresurado, con el que iniciaron un tratamiento irreversible, en el que incluso se le dio la autorización para realizarse una masculinización torácica, procedimiento quirúrgico en donde se extirpa el tejido mamario y crean un contorno de pecho masculino. Ellos arrancan a intervenirla, pero en ningún momento les hacen firmar, y esto lo dicen tanto la mamá como el papá como Laura, les hacen firmar el consentimiento informado que la ley exige, que en estos casos la jurisprudencia ha dicho que tiene que ser cualificado. Ellos no tienen memoria de haber firmado ese consentimiento informado, y cuando nosotros, el equipo jurídico, le pidió a la clínica que nos lo enviara, se lo pedimos 3 veces, nunca nos lo hizo llegar. Luego de realizarse este procedimiento, la joven manifestó que no se sentía cómoda y quería revertir el resultado. Decidió alzar la voz y buscar guía profesional para volver a tener aspecto de mujer y emprender esta batalla jurídica. Esto es en 2020, ella dice, yo soy Laura, soy mujer y todo lo que hice fue un error. Pero ojo, porque dentro del tratamiento ella también lo manifiesta. Y esto es muy temprano en 2017, segunda mitad de 2017. Y esto es muy relevante que lo sepa la gente, porque los médicos debieron haberlo tenido en cuenta para el diagnóstico. Cuando usted habla de disforia de género, es una persona que de manera permanente tiene inconformidades con su cuerpo porque piensa que el sexo es el opuesto. Ella no lo mostró de manera permanente. Este caso ha despertado de nuevo un debate sobre el vacío legal que existe frente a las leyes que regulen y estipulen los parámetros para estos procedimientos de transición de género. A pesar de que siempre dejé claro que quería tener hijos y amamantar, pues ya pasó lo que pasó y nunca voy a poder hacerlo. Fue un proceso muy acelerado. Un adolescente es muy fluctuante y no debería estar en la posición de tomar decisiones permanentes, de las cuales en su adultez pues se puede arrepentir. Son fases de la adolescencia. Yo antes tenía el pensamiento de que era mejor si una persona transicionaba desde joven, para que su cuerpo no se desarrollara en lo que no quería que se convirtiera. Ahora pienso que es la peor decisión que se puede tomar. ¿Por qué? Porque la persona eventualmente va a madurar y es posible, como en mi caso y muchos otros casos, de que cuando llegue a la adultez y su cerebro por fin madure, se dé cuenta de que todo eso que construyó en su adolescencia no era lo que realmente quería. A mi Laura del pasado yo le diría que no es necesario esconderse en una identidad masculina para sentirse segura, que puedes crecer como mujer y lograr todo lo que quieras lograr sin ningún problema y sin necesidad de estarte hormonando y cambiando tu identidad. Tienes todas las oportunidades para lograr todos esos sueños que tienes y no vale la pena hormonarte, cortarte, quitarte partes de tu cuerpo para ser otra cosa, porque tal cual estás perfecta. Una joven de 23 años denunció. Entonces, el doctor Angulo fue el mismo que te dijo lo de ¿para cuándo la mastectomía? Sí, a los 15, en la primera consulta. Bueno, estamos aquí afuera del Hospital Valle de Lili, en Cali, Colombia. En este hospital se encuentra la clínica de género fundada por el doctor Mario Angulo. Este doctor es la punta de lanza de la agenda transexual para los niños aquí en Colombia. Me metí como infiltrado en el hospital. Tuvimos que preguntarle a 10 personas diferentes que nos enviaban con otros porque nadie sabía que existía aquí adentro una sección de género. Una sección en donde hormonan a niños, en donde los dejan infértiles, porque eso nos lo confesó el doctor. El riesgo, por ejemplo, de los bloqueadores hormonales con respecto a la fertilidad. En un niño biológicamente masculino, que se le coloque el bloqueador y que siga la ruta hacia una afirmación de género completa, no va a tener fertilidad, porque esos testículos nunca se desarrollan. Entonces esos testículos nunca van a ser capaces de producir esperma. Este es un espacio académico que tenemos desde la Corporación FAUT como propósito de acercar a la academia desde temas relacionados con la diversidad sexual. Pues te quiero contar que nuestro gran invitado es nada más y nada menos, que ya ustedes pues ya por los medios se han dado cuenta, él es el doctor Mario Angulo. Él es pediatra, endocrinólogo, escritor y fundador de la Clínica de Género en la Fundación Valle de Lili en Cali. Bienvenido, Muchísimas doctor. Gracias, es un honor para mí acompañarlos el día de hoy. Por eso quiero ser muy claro, esta demanda no nos va a detener, no nos vamos a echar para atrás.
no vamos a borrar absolutamente nada. No vamos a escondernos. Al contrario, tenemos la responsabilidad moral de seguir adelante. Porque cuando alguien intenta silenciarte usando la ley como arma, lo que realmente te están diciendo es: por favor, no le digas a la gente lo que descubriste. Y lo siento mucho, pero eso no va a pasar. Así es que si el plan era meterme miedo, no les funcionó. Si el plan era detener el estreno del documental, fallaron. Por último, quiero hablarte directamente a ti, porque aquí es donde tú entras. Este documental fue posible gracias al esfuerzo, trabajo y valentía de muchas personas que decidieron involucrarse y alzar la voz. Pero también gracias a los miembros de Fundamento, quienes con su membresía no solo impulsan proyectos como este, sino que además se preparan para dar la batalla cultural, fortaleciendo su criterio, formándose y aprendiendo a defender la verdad cuando muchos prefieren guardar silencio. Así es que si aún no eres miembro de Fundamento, únete y ayúdanos a que la verdad llegue a donde ellos no quieren que llegue. Tu apoyo hace toda la diferencia en esta batalla. Porque esto no se trata de mí, no se trata de la demanda, no se trata de un doctor incómodo, se trata de una industria que durante años ha querido operar sin que nadie haga preguntas. Pero eso se acabó. El futuro de los niños vale más que el ego de un doctor. Y la verdad no se demanda, la verdad se enfrenta. Y no la van a callar. Pero gente, la mejor noticia de todo esto no son las reproducciones. La mejor noticia de todo esto es que gracias a la presión ejercida por el documental, en menos de 2 semanas después de haber lanzado el documental, la clínica de género de la Fundación Valle de Lili ya no existe como servicio, ya no forma parte de su oferta, y el doctor Mario Angulo ya no le seguirá vendiendo la idea a los padres de que sus hijos pueden cambiar de sexo. Así es que piénsalo, esto no se trata solo de un programa cerrado. Estos son niños que no van a pasar por esa puerta. Adolescentes que no van a recibir hormonas que alteren su cuerpo para siempre o cirugías que les dejen cicatrices de por vida. Por esa clínica ya no van a pasar familias vulnerables que eran capturadas por una agenda que los usa como experimento. Cada niño que ya no llega a esa clínica es un niño que conserva su cuerpo intacto, su futuro abierto y su historia sin intervenciones irreversibles. Amigos, esto que se logró hace que todo haya valido la pena. Y de nuevo, esto no fue un decreto, no fue un juez que de repente decidió actuar, sino que fuimos todos nosotros. Fue la gente, millones de personas que vieron, que compartieron y que no miraron hacia otro lado. Cuando eso pasa, quienes operan en la oscuridad no pueden sostenerse. La luz los expone y la presión de una sociedad despierta los termina por mover. Amigos, este logro es de todos los que vieron el documental, de todos los que lo compartieron con su familia, con sus amigos, con sus comunidades, en las redes sociales, de los que decidieron que esto sí importa, de los que escribieron artículos y de los que hicieron videos y publicaciones para darle visibilidad a este problema, y de todos aquellos que están dispuestos a pelear por los niños. Aunque gente, tenemos que decirlo, esta lucha continúa. Hay muchas otras fábricas de niños trans en toda América Latina. México también es un país en donde los niños están sufriendo a causa de esta agenda y también los vamos a enfrentar. Así que esto apenas comienza. Llevamos una clínica, pero vamos por más. Vamos por todos los aparatos que estén operando para confundir a los niños, para destruir sus vidas y para destruir a la familia. Amigos, una vez más, en verdad, muchas gracias por ser parte de eso. Porque cuando la gente se une, cuando decide no quedarse callada, las cosas cambian. Los más vulnerables encuentran defensores y los que no tienen voz encuentran a personas dispuestas a hablar por ellos. Y quienes aprovechan de la confusión, del silencio y de la vulnerabilidad de los niños, ya no pueden seguir haciéndolo. Así es que amigos, hay que seguir levantando la voz, seguir compartiendo, seguir educando, defendiendo estos temas, porque esta batalla cultural, de nuevo, no termina con un programa cerrado. Continúa cada vez que alguien decide no mirar hacia otro lado y hacer la diferencia. Me están demandando y exigiendo que borre todas las pruebas. Pero amigos, esto solo pone en evidencia el miedo enorme que algunos tienen de que la verdad salga a la luz. El día de ayer me llegó una notificación oficial del juzgado de Cali y básicamente lo que dice es que quieren que me calle, que no publique el documental Colombia, Fábrica de Niños Trans, que elimine todos los clips que ya están en redes sociales, que borre la imagen del doctor Mario Angulo. El conocido influencer Samuel Adrián, quien ha recibido una demanda... Quieren silenciar el documental Colombia, Fábrica de Niños Trans. Un documental que muestra cómo la agenda de género ha avanzado exponencialmente en nuestro... Si nosotros no protegemos a nuestros niños, nadie lo va a hacer. En dicho documental, él exhibe a personas muy reconocidas en trabajar en el cambio de sexo en los niños.